Hoy estamos en la tercera parte de nuestra serie Construyendo una vida exitosa. Y queremos seguir recalcando esto, sobre todo si es la primera vez que te conectas con nosotros. No es nuestra intención colocarnos en el lugar de te vamos a enseñar cómo construir una vida exitosa. Y hay muchas razones por las que menciono esto. Porque en primer lugar, no pretendo tener el derecho de decirte cómo tienes que vivir tu vida. Y por otra parte, lo que es éxito para mí puede ser muy diferente a lo que es para ti. Pero en lo que sí creo que podemos coincidir la mayoría es que hay ciertas áreas en nuestras vidas en donde queremos que nos vaya bien. Y no solamente eso, sino que nuestro Padre Celestial desea intensamente que nos vaya bien y que tengamos éxito. Así que de esas áreas estamos hablando en esta serie, del matrimonio, del sexo, de la crianza y del trabajo. Y hoy estamos hablando exactamente de crianza. Y lo que estaremos hablando son básicamente principios relacionales, en este caso orientados a la crianza de los hijos, pero que aplican para muchas relaciones. Así es que, por favor, si no tienes hijos, no te vayas a desconectar. De hecho, déjame decirte, quizás estás en el mejor momento para prepararte para ser padre o madre. O quizás ya eres un abuelo o un tío, pero tienes influencia sobre la siguiente generación. Así que no te desconectes. Ahora, el tema de la crianza es un tema muy complejo por diversas razones, porque puede que tengas hijos pequeños o adolescentes o jóvenes, puede que sean tus hijos biológicos o puede que sean adoptados, puede que en tu caso sea como los míos, los tuyos y los nuestros, o sea, definitivamente es complicado. Y algo muy importante es que yo no quiero que me veas a mí como un experto en crianza, por favor. Al igual que tú, si eres papá o mamá, yo también me hago esta pregunta. ¿Lo estaré haciendo bien? O en mi caso, ¿lo habré hecho bien con mis hijos y ahora con mis nietos? Porque déjame decirte, estoy seguro de que me equivoqué muchas veces. Pero amigos, con todo mi corazón, lo que quisiera es compartirles algunas reflexiones y aprendizajes que he tenido que han quedado claros para mí y que definitivamente sigo aprendiendo. Algunas de estas cosas son prácticas, otras son más útiles que prácticas e independientemente de que seas o no un seguidor de Jesús, puede ser de mucha ayuda. Porque la crianza no es una cuestión de fe o de cristianismo, es simplemente una cuestión de vida. Entonces, lo primero que te quiero decir es que ser padre es algo que prueba tu carácter y me refiero a que hay cosas que tú creciste y creíste haber superado, cosas que pasaron en tu crianza o en tu desarrollo en la vida, pero cuando eres padre vuelven a aparecer. Una de las cosas que trabajé en mi vida fue tener un carácter muy explosivo y creí haberlo superado hasta que mi primer hijo, mi hijo mayor, llegó a la adolescencia y de repente en algunos momentos yo me encontraba muy frustrado porque sentía que mi hijo me estaba retando y tenía que recordarme constantemente, a ver, no es el carácter de mi hijo, es el comportamiento de un adolescente. Pero por esa razón te decía que el mejor momento para asegurarte de una paternidad saludable es cuando aún no tienes hijos, porque es el mejor momento para resolver esos temas que tienes ahí atorados. Ahora, debido a esto, creo que lo más importante que podemos darle a nuestros hijos es lo siguiente, un yo saludable. No perfecto, pero sí saludable. Mira, Salomón lo dijo de esta manera, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O porque de tu corazón, es decir, de tus emociones, tus decisiones y tus sentimientos, fluye la vida. Para efectos de lo que estamos hablando, lo podríamos decir de esta manera. Tu paternidad fluye desde tu corazón. Como esté tu corazón, será el tipo de padre que serás. De la salud de tu corazón depende la salud de tu paternidad. Ahora, eso es determinante. Apenas hace unos días les escribí a mis hijos y les preguntaba, ¿qué consejo nos darían como padres? Y su respuesta, aunque aplicada a diferentes situaciones, era básicamente la misma. Básicamente era que no hubiéramos reaccionado de maneras tan extremas y atacadas ante sus errores. Entonces, amigos, para mí, todo parte de ahí. Ahora bien, pensando en términos generales, me gustaría darles una especie de mapa que la verdad yo siento que lo conocí bastante tarde, hace como unos 4 años apenas. Sin embargo, creo que es algo muy útil porque nos brinda una referencia para saber cuál es nuestro rol principal dependiendo de la etapa en la que se encuentran nuestros hijos. Porque una de las cosas que como padres es importante entender es que cada etapa es diferente y por obvio que parezca, como padres caemos en la equivocación de no entender esas etapas y estamos tratando a nuestros hijos como unos bebés y el niño ya tiene 30 años. Un amigo me cuenta que a su hijo mayor, cuando llegó a la adolescencia, le dijo, mira, entiendo que es la primera vez, o más bien entiende tú que es la primera vez que tengo un hijo adolescente. Entonces,
Cada etapa tiene su enfoque diferente, es como si fueran niños diferentes y si no sabemos entenderlo, vamos a colocar mucho estrés innecesario en la relación. Ahora, me encanta algo que leí de cómo Andy y Sandra Stanley lo presentan y ellos lo definen así, como las 4 etapas de la paternidad. Y la primera de ellas es la etapa de la disciplina. Ahora, esto sucede cuando estás en los primeros 5 años. Es esa etapa donde aprenden que hay consecuencias por sus comportamientos, disciplinamos la desobediencia, la falta de respeto, la deshonestidad. Es ahí donde aplicamos todas esas técnicas que nos enseñan de darles tiempo fuera, de no regañar enojados, de mostrar claramente el comportamiento que se está disciplinando, de terminar siempre con un gesto de amor, etcétera. Y eso nos lleva a la segunda etapa, etapa de la instrucción. Y es ese tiempo entre los 5 y los 12 años donde les ayudamos a entender el por qué detrás del qué. Vamos explicando, tomamos el tiempo, las consecuencias se explican a la luz del por qué. Y luego viene la etapa del coaching. Y aquí estamos hablando de una edad entre los 12 y los 18 años. A partir de esta edad el juego empieza a cambiar drásticamente porque la corrección empieza a jugar un papel secundario. De hecho, hay que mirarlo de esta manera. Más conexión que corrección. Y no quiere decir que no vas a corregir, pero aquí se trata más de consecuencias que de disciplina. Y se trata más de permitir las consecuencias naturales de su comportamiento y no estarlos rescatando de todos sus errores. Tienen que aprender que hay consecuencias. En este tiempo, tú aclaras las consecuencias antes de que sucedan las cosas. Por ejemplo, a ver, si traes algún reporte de la escuela, tú decidiste que no hay salidas este fin de semana. Esa fue tu decisión. Entonces, que aprendan a reflexionar en lo que están haciendo. Y créeme que eso es equiparlos con sabiduría para la vida. Y luego viene la última etapa, la etapa de la amistad. Y aquí ya estamos hablando por encima de los 18, 19 y en adelante. Es el tiempo donde tú estás disponible para ser amigo de tus hijos. Es la etapa en la que yo estoy. Y a mí siempre se me enseñó, tú no eres el amigo de tus hijos, tú eres el padre. Y sí, yo sé que es verdad, pero fue como si yo tenía que escoger entre ser su amigo o su papá, y creo que las cosas se pueden hacer mucho mejor que solamente escoger entre estas dos cosas. Pero específicamente en esta etapa, entiendo que ya no es así. Se trata de las dos cosas, ser tu amigo y ser tu papá. Y de hecho me encanta algo que dice Augusto Curry en su libro Padres Brillantes, Maestros Fascinantes. Él lo dice de esta manera: la familia de mis sueños no es una familia llena de héroes, es una familia de amigos. Algo que debes tener muy en cuenta es cómo manejas las transiciones y me refiero a cuando dejas de ser instructor y ahora eres coach y cuando estás dejando de ser coach y entras en esa etapa de amistad. Debemos ser flexibles y recordar que lo más importante no es tener la razón, sino proteger la relación. Es curioso, pero con tantas cosas que hay por platicar acerca de la paternidad, cuando veo las escrituras en los diferentes principios que se encuentran allí, cuando se trata de la crianza, hay dos cosas que resaltan y son estas: amor e instrucción. Ahora, tal vez alguien se pregunte, ¿y dónde está la disciplina? Pero a ver, recordemos que la disciplina que nos presentan las escrituras está implícita dentro del amor. De hecho, dice, porque Dios disciplina al hijo que ama como el padre disciplina a su hijo que quiere, ¿verdad? Bueno, la disciplina adecuada es un acto de amor. Y uno de los mayores ejemplos de paternidad lo veo en la historia del hijo pródigo. En ese relato de ese hijo que actúa de la manera más desagradecida, pero que luego entra en razón y regresa a casa. Fíjate, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ahora, yo no veo aquí ningún padre persiguiendo a su hijo, recalcándole lo mal que hizo. No, no, no. Lo que veo es un padre dándole espacio a su hijo para que, pues sí, experimente las consecuencias de sus decisiones. Pero veo a un padre que no está al acecho de su hijo para regañarlo cuando llega y recriminarle todo lo que hizo. Más bien, veo a un padre a la espera de su hijo. Y yo podría definirlo así: un padre que es un refugio, no un perseguidor. Y esa es una pregunta que me hago constantemente. A ver, ¿estoy siendo un refugio o estoy siendo un perseguidor?
Hace unas semanas, Sari y yo teníamos un tiempo con una de nuestras hijas precisamente, y ella nos decía que estaba muy agradecida porque en medio de todas las circunstancias y situaciones, siempre le habíamos mostrado nuestro amor. Mira, la gracia es la cura para un alma herida. Entonces te quiero invitar a preguntarte, ¿me estoy convirtiendo en un perseguidor o en un refugio? Porque podemos caer en lo que Pablo nos dice que no caigamos. No exasperemos a nuestros hijos porque van a perder el aliento de vida. Llévense cada uno de ustedes de esta pregunta para platicar en su tiempo de comida. Incluso si eres valiente, te animaría a que se las hicieras directamente a tus hijos. ¿Mi comportamiento se parece más al de un refugio o el de un perseguidor? Y prepárate para la respuesta, ¿eh? Ahora déjame decirte algo, como iglesia nos hemos propuesto priorizar la siguiente generación. Por eso tenemos diferentes ambientes para ellos, hacemos campamentos, actividades, eventos y vamos a seguir haciéndolo. Y yo te animaría a que hagas todo lo posible para que tus hijos estén conectados y puedan ir a estas actividades. Pero también te invito a reconocer que como iglesia jamás podremos hacer lo que solo tú como padre puedes hacer. Y en este contexto hay algo que nadie puede hacer mejor que tú, y es orar por tus hijos. Así que hazlo, y hazlo continuamente, en todo tiempo. Y también ora porque tú mismo, como padre, puedas parecerte más a tu Padre Celestial, siendo un refugio para tus hijos.